Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que me estés escuchando. Voy a compartir con ustedes un nuevo video. El estudio de hoy o mensaje de hoy se llama el estado intermedio. Bueno, quiero decirles que el estado intermedio no es un lugar, es una situación. eh, Voy a contestar las siguientes preguntas. ¿Es posible el contacto con los muertos? ¿Qué sucede cuando un hombre muere? ¿En qué estado se encuentran las almas entre la muerte y la resurrección? ¿Tenemos que ir al purgatorio o al limbo? ¿Y qué de los que se mueren sin bautizarse? ¿Y los creyentes del Antiguo Testamento que no conocieron a Jesucristo? ¿Dónde están? ¿Tendremos una segunda oportunidad de salvación después de morir? ¿Vagan en pena las almas de los muertos? Todas estas preguntas van a ser contestadas. Y el texto donde nos vamos a basar para esta meditación es Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante, y lo voy a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, nuestros antepasados los aztecas pensaban que había 7 cielos y 9 infiernos. Sepultaban a los muertos con un pedazo de jade para que su camino al Mictlán, o sea, al cielo, se lo entregaran a los dioses de la muerte y les permitieran la entrada. En México se cree que el 2 de noviembre se les da permiso a los muertos de visitar a sus familiares para convivir con ellos y participar de la comida, pan de muerto. Por ejemplo, en San Andrés Mixquic, los panteones se inundan de velas y las flores de cempasúchil para guiar a los muertos hacia el hogar de regreso al panteón. Desde tiempos prehispánicos, allí en Mixquic se veneraba a Mixquitli, la muerte. Recientemente se hizo un hallazgo
allí en Mixquic. El hallazgo era un hallazgo arqueológico de esta deidad de Mixquitli. Y ahora está en la parroquia de San Andrés y se le venera como a otro santo cualquiera. Eso me recuerda a Deuteronomio 18:11. Deuteronomio 18:11. No sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Es la diosa de la muerte, representa a la muerte o a la misma muerte. No se le tiene que adorar, ni servir, ni hacer homenaje, nada. Algunos grupos religiosos enseñan que el alma después de la muerte entra en un sueño. Esos son los adventistas del séptimo día. Y así, en ese sueño permanece hasta el día de la resurrección para enfrentar el juicio final. ¿Están inconscientes mientras tanto? No. Otros enseñan que el alma junto con el cuerpo deja de existir. Esos son los testigos de Jehová. Por estas interrogantes, hoy vamos a abrir la infalible palabra de Dios, de la cual Jesucristo dijo que aunque el cielo y la tierra pasaran, su palabra permanecerá para siempre. Los mormones, por otro lado, enseñan que los miembros de su iglesia, cuando mueran, van al mundo de los espíritus. Y ahí se encuentran con el Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. En cambio, los que mueren no siendo miembros de su iglesia, simplemente pasan al mundo espiritual, donde pueden esperar por si alguien de los que están aún en la tierra se bautiza en su nombre para poder pasar con Cristo. Esto podría ser una conversación en este mundo espiritual de los mormones. Mira, ya llegaron Toño y Marta a este mundo de los espíritus. Ya ves, como si era cierto lo que nos enseñó el profeta José Smith. Oh, no te preocupes. No te preocupes porque llegamos aquí al mundo de los espíritus. Dios es amor y no quiere que ninguno perezca y nos va a salvar algún día. Es que nos ha mandado aquí para darnos otra oportunidad de salvación. Sí, pero yo me pregunto, ¿quién se irá a bautizar por mí? ¿Cuándo? Esos son los mormones, así piensan. En cambio, los testigos de Jehová y los adventistas, aunque haya diferencia entre ellos, pero enseñan el sueño del alma o la aniquilación del alma. Es decir, cuando un hombre muere, su alma entra en el estado de inconsciencia, dormir, inactividad y silencio. Esos son los adventistas. Enseñan que debido a que Dios es amor, no hay infierno. Y el cielo, que es la habitación de Dios, solo la comparte con 144,000 justos. Estos son los testigos de Jehová. Enseñan también que cuando venga el milenio, resucitarán para tener otra oportunidad de salvación. Y si aún así no cambian sus malos caminos, entonces serán aniquilados. Esos son los adventistas. Para ellos, los testigos de Jehová. Para ellos, la muerte es similar a un foco que se afloja y deja de alumbrar. Así queda. Así también el alma, cuando el cuerpo muere, el alma deja de funcionar. Esos son los testigos. Los espiritistas, en cambio, enseñan que podemos tener contacto con los muertos, platicar con ellos, intercambiar información. Creen que la muerte es un ascenso a una escala de la existencia. Pasamos de una esfera superior de existencia. Muchos ingenuos se ponen en contacto con su abuelita a través de un médium
de los espiritistas y le preguntan: abuelita, ¿dónde dejaste tus ahorritos? Y la abuelita le contesta, porque aparece allí la abuelita: te lo diré, pero con una condición, de que me mandes decir una misa para descansar. Sí, sí, abuelita, con tus ahorros te la mandaré decir. ¿Dónde están? ¿Dónde los escondiste? Te lo diré si perdonas a tu esposo y vuelven a vivir como Dios manda. Sí, 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 abuelita, lo voy a perdonar. Pero ya dime, ¿dónde está la lana? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es posible eso? No, no es posible. Job 7:9. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Versículo 10. Job 7:10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces no era tu abuelita, entonces era un demonio disfrazado de tu abuelita. La Iglesia Católica Romana, hasta hace poco, enseñaba que había limbus patrum y limbus infantum, donde se iban todos los creyentes del Antiguo Testamento, los incapacitados intelectualmente, los que nunca oyeron el Evangelio, pero actualmente está vacío, porque cuando Jesucristo murió, fue con ellos a proclamar su victoria y se los llevó a la salvación. También esta iglesia llama a un lugar el limbus infantum, que era, porque ya la misma iglesia esta, un papa, Benedicto XVI, dijo que no era cierto, que no había ese lugar. Pero muchos años, muchos siglos, la iglesia católica dijo que ese limbus infantum sí existía y era para recibir a los niños que mueren sin bautismo. Y allí en el limbus infantum están sin pena ni gloria. Bueno, este Papa Benedicto XVI dijo que no existía. Otra enseñanza de la Iglesia Católica Romana es el purgatorio, que es un lugar muy semejante al infierno, con la única diferencia de que el infierno es eterno y en cambio el purgatorio es temporal. Se van al purgatorio para ser castigados por sus pecados veniales, y ya que los paguen, pasan al cielo. El purgatorio es un fuego purificador. Sobrepasa en sufrimiento a cualquier tormento humano, pero es igual que el infierno. Solamente difieren en la duración del castigo o del sufrimiento. Así lo dijo Tomás de Aquino, santo católico. El periodo de sufrimiento en el purgatorio puede ser acortado o terminado por donaciones a la iglesia, o por oraciones, por misas. En el siglo XVII, los sacerdotes recomendaban hacer sus ahorritos para dejar pagadas misas para ser dichas después de su muerte. Se estima que llegan al Vaticano anualmente 45 millones de dólares por este concepto, para pagar por indulgencias plenarias. Si el Papa tiene ese poder para terminar con los sufrimientos del purgatorio, ¿por qué solamente otorga indulgencias plenarias al que paga? La Biblia dice que los que mueren tienen solamente dos posibles destinos: el gozo del cielo para justos o el sufrimiento eterno para pecadores no perdonados. Filipenses 1:21, óiganlo. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo, sin pasar por el purgatorio. Ah, pero era el apóstol Pablo. No, él dijo, me está esperando la corona de la vida, no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Jesús le dijo al ladrón que estaba muriendo junto a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hubiera infierno, este era un candidato perfecto para el infierno. Perdón, si hubiera purgatorio, este era el candidato perfecto para el purgatorio. No, pero no. Jesucristo perdona y nos deja limpios, sin mancha, sin arruga o cosa semejante. Jesucristo, eh, bueno, o si fuera cierto lo que enseñan los testigos de Jehová o los adventistas, entonces Hitler se salió con la suya. También los asesinos, violadores, narcotraficantes, secuestradores, ladrones, fornicarios, eh, no reciben castigo eterno. No, porque no hay infierno, según los testigos. La Biblia nos informa que sí hay un lugar de castigo para los pecadores. Y es un castigo eterno, eterno. Nos guste o no nos guste. Es si hay infierno. En Apocalipsis 14:9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche. Está claro. Pero si dicen, eso es el Apocalipsis, no hay que entenderlo literal. Bueno, Marcos 9:47, ahí no es el Apocalipsis, y son palabras de Cristo. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí no está el Apocalipsis, es palabras de Cristo. El lugar que tengamos después de morir es definitivo y para siempre, ya sea el cielo o el infierno. En Lucas 16, que acabamos de leer al principio, dice, hablando de el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje su punta de su dedo en agua y la refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes y Lázaro en vida, y Lázaro también sus males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Consolado, atormentado. Jesucristo enseñó que mientras vivamos aquí, podemos echar mano de la vida eterna, el reino de Dios. El Espíritu Santo nos habla, nos invita a las bodas del Cordero, nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, y Dios está sembrando en su viña trigo en este mundo. Y también el diablo está sembrando su simiente de la cizaña en medio de la buena semilla. ¿Podemos usar nuestra vida para la gloria de Dios y tener la salvación?
los que reciban, los que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió recibiendo el castigo por nuestros pecados, y se arrepienten y piden perdón, van a ser perdonados sus pecados. Tienen vida eterna. No vendrán a condenación. Han pasado de muerte a vida. Eso lo promete el Señor Jesucristo. Los que rechacen al único sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, solo les queda lloro y crujir de dientes. Nadie va a ir a predicarnos al mundo de los espíritus para tener otra oportunidad de salvación. No. Hebreos 9:27 está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Tampoco estaremos por un tiempo en el purgatorio, no. Y luego después pasamos al cielo, no. Uno de los candidatos más idóneos, ya se los dije, para ir al purgatorio era el criminal que estaba muriendo juntamente con Cristo en la cruz. Sin embargo, Cristo le dijo, Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se puede pasar ni del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. Nuestro texto, Lucas 16:26, dice, una gran cima, y cima es con S, no con C. Cima con S es un gran abismo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Entonces, ya es definitivo el lugar a donde vamos después de morir. El purgatorio es una herejía, es una blasfemia, porque enseña que el hombre paga por su pecado. En cambio, la Biblia dice en 1 de Pedro 3:18 que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y nuestro texto dice, Lucas 16:27, te ruego pues, padre Abraham, que envíes a casa de mi padre a Lázaro, porque yo tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan aquí también a este lugar de tormento. Lugar de tormento. Abraham le dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es la Biblia. Pero si alguno fuere de ellos, padre, de entre los muertos, se van a arrepentir. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de entre los muertos. Y ya se levantó uno, Cristo. ¿Y cuántos vienen a pedir la salvación a Cristo? No muchos, no muchos. Lázaro fue al seno de Abraham, el rico al Hades. Es decir, hay 2 opciones nada más para el que muere, el cielo o el infierno. ¿Dónde se habla del limbus patrum o del purgatorio? ¿Dónde? ¿O del mundo de los espíritus? No. La Biblia habla del cielo en los siguientes términos: paraíso, seno de Abraham. Jesucristo ganó el cielo por su vida santa, sin pecado, porque pagó por nuestros pecados en la cruz, también lo ganó por nosotros, para nosotros, y resucitó de entre los muertos, y hoy, resucitado, está invitando a que lo recibamos como Señor y Salvador. No recibas una religión, ni tampoco iglesia. Recibe a Cristo, el único Salvador, el único camino que nos lleva a Dios, al Padre. En 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman es porque conocen a su Señor Jesucristo, porque Dios los amó primero.
La Biblia para referirse al infierno usa los siguientes términos: Seol, Hades, Gehenna o lago de fuego, abismo, lago de fuego y azufre, el tormento eterno, el crujir de dientes, el gusano que nunca muere. Todo eso es para referirse al infierno. Si pasamos de esta vida sin Cristo, sin fe, sin esperanza en este mundo, somos los más dignos de misericordia. Si tenemos por inmunda o despreciamos la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados, ya no queda otro sacrificio, no queda otra manera de salvación, no hay, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Arrepiéntete, recibe a Cristo, confía en Él hasta la hora de tu muerte y tendrás amplia entrada al reino eterno de Jesucristo por tu Señor y tu Salvador Jesús. Isaías lo dice de esta manera: es una orden, es una urgencia. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Limpieza profunda, completa, total. ¿Qué necesidad hay de purgatorio, de mundo de los espíritus, donde vayas escalando, escalando, escalando hasta que vayas al cielo? No, 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 no. Jesucristo dijo: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, todo pecado. Recibe al Señor, arrepiéntete. Un día todos tendremos que morir. Si tú recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, le pides perdón por tus pecados, la sangre derramada una sola vez para siempre tiene poder para limpiarte, arrancarte todos los pecados, dejarte vestido de ropa limpia, blanca, resplandeciente, que es la justicia de Cristo. Y tus pecados alejados de ti, como está lejos el oriente del occidente, arrojados al fondo de la mar, y nunca Dios se acordará de ellos. Es una promesa. Ese es el poder que tiene Jesucristo para perdonarte. Recibe a Cristo. Amén.